En la cima del pulso financiero de la Ciudad de México, Robles Edificaciones era un monumento a la ambición de su fundador, Dionisio Robles. A sus 50 años, Dionisio era un hombre que pensaba en horizontes, no en ladrillos. Veía el gran panorama, las siluetas de los rascacielos contra el cielo, pero los detalles mundanos de los cimientos lo aburrían. Confiaba en su reputación y en la competencia de su equipo de élite para ocuparse de las minucias, mientras él se enfocaba en su obra maestra, la Torre Centinela, un rascacielos que sería su legado eterno. El último paso hacia la inmortalidad era la firma de una póliza de seguro de $1.000 millones, un mero protocolo, una formalidad triunfante en su mente. Veía la pluma, el papel, el apretón de manos, pero no se molestaba en considerar las cientos de páginas de letra pequeña que daban forma al acuerdo. Para él, el contrato era un trofeo, no un documento para leer. Lejos de la suite panorámica de Dionisio, en un cubículo anónimo del departamento legal, vivía la guardiana de los detalles. Elisa Paredes, una analista junior de 28 años, era considerada por sus superiores una empleada eficiente, pero en última instancia insignificante. Lo que ellos veían como mera diligencia era, en realidad, una obsesión nacida de un trauma. La imagen de su padre estaba grabada para siempre en su memoria. El día en que él, un hombre orgulloso y trabajador, se derrumbó sobre la mesa de la cocina, derrotado no por la competencia o una crisis económica, sino por una sola línea en un contrato que no leyó. Esa cláusula, escondida en un lenguaje legal, había devorado la pequeña empresa de su familia y la dignidad de su padre. Desde entonces, Elisa leía cada contrato como si estuviera desactivando una bomba, cada subsección una posible aniquilación, cada palabra un fantasma del pasado que juró nunca más permitir que cobrara otra víctima. En la víspera de la gran firma, la bomba de 800 páginas aterrizó en su escritorio. La tarea, dada por su jefe, el director legal Víctor Luján, era simple. Elisa, solo prepara las copias para la ceremonia de mañana. No pierdas tiempo leyendo. Los mejores abogados de la ciudad ya han pasado meses en esto. La orden era clara, pero para Elisa era una invitación a la negligencia que destruyó a su familia. Mientras la oficina se vaciaba y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear afuera, ella se quedó, con una taza de café fuerte y la memoria de su padre como única compañía, abrió la primera página. No estaba solo revisando un documento, estaba en una vigilia, una cacería minuciosa por la serpiente pequeña que sabía que a veces se escondía en la hierba alta de los grandes negocios. Los detalles, por pequeños que sean, pueden contener el poder de construir o destruir imperios. El viaje de Elisa para encontrar una sola frase en un mar de palabras apenas comienza. Si crees que ninguna voz es demasiado pequeña cuando la verdad está en juego, sigue nuestro canal. No te pierdas el desenlace de esta historia de valentía y descubre qué se esconde en la letra pequeña. La noche cayó sobre la Ciudad de México, vaciando los pasillos de Robles Edificaciones y dejando a Elisa en una isla de luz artificial, asediada por una montaña de papel. La tarea era hercúlea, diseñada para ser imposible. 800 páginas de jerga legal densa, un laberinto de cláusulas y subsecciones donde cualquier persona normal se perdería. Pero Elisa no era una persona normal esa noche. Era una centinela. Cada página que pasaba era una patrulla, cada párrafo un territorio a inspeccionar. Las horas transcurrían, el café se enfriaba, sus ojos ardían bajo la luz fluorescente. El fantasma de su padre se sentaba a su lado, un recordatorio silencioso del costo de la negligencia. Fue a las 3:42 de la madrugada, cuando sus defensas estaban al límite,
y el mundo parecía un borrón que lo encontró. Página 642, subsección 14 puse. Anidada entre definiciones de fuerza mayor, estaba la frase. El lenguaje era suave, casi somnoliento, pero su significado era un veneno mortal. La póliza será considerada nula y sin efecto en caso de cualquier evento sísmico superior a 5.0 en la escala Richter. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Un seguro de $1.000 millones para un rascacielos en la Ciudad de México que sería invalidado por un temblor de tierra rutinario. No era un descuido, era un fraude, impulsada por una explosión de adrenalina que barrió todo el cansancio. Elisa esperó el amanecer. Tan pronto como vio a Víctor Luján salir del ascensor, impecable en su traje caro y con una sonrisa de anticipación por la ceremonia, lo interceptó. «Señor Luján, necesito hablar con usted. Es urgente, sobre el contrato de la torre». Lo guió hasta su oficina, la voz un torbellino de pánico y urgencia mientras abría el documento en la página marcada, el dedo temblando sobre la cláusula fatal. «Señor, mire esto. El seguro es una farsa. Esta cláusula lo invalida todo». Víctor miró la página, pero no con la sorpresa o gratitud que Elisa esperaba. Solo había fastidio en sus ojos. La irritación de un hombre cuyo día triunfante estaba siendo perturbado por una subordinada histérica. Rió. Un sonido condescendiente que llenó la oficina. «Paredes, por favor», dijo. «¿Realmente crees que una pasante que pasó la noche en vela encontró algo que los mejores abogados del país no vieron en 6 meses? Estás agotada. Vete a casa, toma un café, deja el trabajo. De verdad, a los profesionales». La condescendencia de Víctor no sacudió la certeza de Elisa. La memoria de su padre era una armadura. «No, señor», insistió, la voz ganando fuerza. «Sé lo que leí. Esto no es un error, es deliberado. Necesita avisarle al señor Robles». Al ver que la lógica no la disuadiría, la máscara de Víctor cayó. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una frialdad amenazadora. Se inclinó sobre el escritorio, la voz un susurro peligroso. «Escucha bien, Elisa. La ceremonia de firma es en menos de 3 horas. El señor Robles, nuestros socios, la prensa, todos estarán allí. Si te atreves a arruinar este momento con tus teorías de conspiración, si dices una sola palabra más sobre esto a alguien, me aseguraré personalmente de que tu carrera sea destruida de una forma tan completa que no conseguirás un empleo ni para servir café». Se enderezó, ajustándose la corbata. «¿Fui claro?». La dejó allí, en medio de la oficina, con una verdad apocalíptica en las manos y una amenaza de aniquilación sobre la cabeza. De vuelta en su escritorio, el mundo de Elisa se convirtió en un túnel de sonido y pánico. El zumbido distante de las personas reunidas en la sala de juntas, las risas, el tintineo de copas, todo parecía venir de otro universo. En su mente, 2 imágenes libraban una batalla brutal. Por un lado, el rostro de Víctor, la amenaza fría de una carrera destruida, el espectro del desempleo y la deshonra. Por el otro, el rostro de su padre, abatido y roto por la misma negligencia que ella estaba a punto de permitir. El miedo la paralizaba, susurrando que se quedara callada, que se salvara a sí misma. Pero la memoria de su padre era más fuerte. Se dio cuenta de que su silencio no sería un acto de autopreservación, sería una traición. Traición a su juramento profesional, a su propia integridad y, lo más importante, a la memoria del hombre que le enseñó a valorar la honestidad por encima de todo. Con una resolución que nació de lo más profundo de su dolor, se levantó. El miedo aún estaba allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba acompañado por un propósito inquebrantable. La sala de juntas en el último piso era el apogeo del triunfo de Dionisio Robles.
La élite financiera y de la construcción de México estaba presente junto con la prensa para presenciar el momento. Con la Torre Centinela como telón de fondo a través de las ventanas panorámicas, Dionisio dio un discurso apasionado sobre visión, poder y la construcción de un legado que resistiría el tiempo. Su arrogancia era carismática, su confianza contagiosa. «Esta torre no es solo acero y vidrio», declaró para los flashes de las cámaras. «Es un símbolo de la fuerza y la resiliencia de nuestra ciudad. Y este contrato», gesticuló hacia el documento de 800 páginas sobre la mesa, «es la armadura que la protegerá». Se sentó bajo aplausos, tomó la lujosa pluma de oro, abrió el contrato en la página de la firma y con una sonrisa de pura autosatisfacción se preparó para sellar el acuerdo de $1.000 millones. «Señor, no firme eso». El grito, agudo y desesperado, rasgó el aire triunfante de la sala. Las puertas dobles se habían abierto de golpe, y parada allí, pálida y jadeante, estaba Elisa. El silencio fue instantáneo y absoluto. Cada cabeza se giró. El tiempo pareció congelarse. La pluma de Dionisio se detuvo a 1 milímetro del papel. Levantó la mirada, la irritación velando su confusión, y soltó una risa condescendiente. «Disculpe, ¿y usted quién es?». Antes de que Elisa pudiera responder, Víctor Luján, con el rostro una máscara de furia y pánico, corrió hacia ella, agarrando su brazo. «Mil disculpas, señores», dijo a la sala. «Tenemos aquí a una empleada junior teniendo una crisis de estrés. Yo me encargaré de esto». Intentó arrastrarla fuera, pero Elisa plantó los pies en el suelo. La batalla había comenzado. Elisa se liberó del agarre de Víctor con una fuerza que no sabía que tenía. «No me toque», dijo, la voz resonando en el silencio, atónito. «No quiere que discuta la subsección 14.c frente a sus socios, ¿verdad?». La mención de un detalle tan específico y técnico actuó como un hechizo, paralizando a Víctor y, más importante, encendiendo una chispa de curiosidad en los ojos de Dionisio Robles. La irritación del CEO dio paso a un interés agudo. Una empleada junior histérica era una molestia. Una empleada junior citando cláusulas de contrato era un riesgo que necesitaba entender. Con un gesto de la mano, silenció a Víctor. «Déjala hablar», ordenó Dionisio, la voz ahora peligrosamente calma. El permiso del rey había sido otorgado, y el poder en la sala comenzó a desplazarse sutilmente, alejándose del director legal en pánico y centrándose en la analista aterrorizada, pero resuelta. Con todos los ojos fijos en ella, Elisa caminó hacia la gran mesa. Sus manos temblaban, pero sus movimientos eran precisos. No necesitaba buscar. Sabía la dirección exacta del demonio. Con una eficiencia que silenció la sala, pasó las páginas del voluminoso documento hasta la página 642. Ignorando las miradas de los ejecutivos y los flashes de las cámaras que ahora se volvían hacia ella, giró el contrato hacia Dionisio y señaló con el dedo índice un pequeño párrafo en medio de la página. «Aquí, señor Robles, subsección 14C». Levantó la mirada del papel y lo miró directamente, su voz ahora desprovista de pánico, llena solo de la claridad de la verdad. «Está a punto de firmar una póliza de $1.000 millones con...». Hizo una pausa y luego asestó el golpe final con una simplicidad devastadora. «La cláusula que dice que este seguro será nulo y sin efecto si esta ciudad hace lo que hace cada semana. Temblar un poco». Las palabras de Elisa cayeron en la sala con el peso de una viga de acero. La arrogancia en el rostro de Dionisio no se desvaneció. Se rompió, como un cristal haciéndose añicos, reemplazada por un silencio lívido y helado. Los representantes de la aseguradora, antes sonrientes, ahora parecían
estatuas de cera, sus rostros pálidos de pánico. Y entonces, como un rebaño volviéndose contra el lobo, todos los ojos en la sala, los de Dionisio, los de los socios, los de la prensa, se fijaron en un solo punto: el director legal, Víctor Luján. El sudor brotaba en su frente, su negación silenciosa desmentida por el terror puro en sus ojos. La ceremonia de firma se había transformado en una escena de crimen, y la heroína improbable acababa de señalar al culpable. Una sola voz, armada con la verdad, puede derribar al más alto de los gigantes. La valentía de Elisa de hablar cuando todos callarían es un recordatorio del poder que cada uno de nosotros posee. Si las historias de integridad y coraje contra todas las probabilidades te inspiran, sigue nuestro canal. Únete a nuestra comunidad para más narrativas que prueban que la persona más insignificante puede de hecho ser la más fuerte de todas. Con la verdad expuesta, la furia de Dionisio Robles fue una fuerza de la naturaleza, fría y precisa. Con un solo gesto, despidió a la prensa y a los invitados. La ceremonia terminó, declaró, la voz baja, pero cargada de una autoridad que hizo estremecer a toda la sala. Se volvió hacia los representantes de la aseguradora. El desprecio en su mirada era palpable. Consideren nuestra relación de negocios permanentemente terminada. La seguridad los acompañará afuera. Luego, su mirada de acero se fijó en su director legal. Víctor, mi oficina, ahora. Cuando Víctor, pálido como un fantasma, comenzó a moverse, Dionisio señaló a Elisa, que aún estaba cerca de la mesa, temblando con el residuo de la adrenalina. Tú también, señorita, ordenó. Quiero escuchar todo. La puerta de la sala de juntas se cerró, dejando atrás el caos de un negocio deshecho, y los tres se dirigieron al silencio tenso de una sala donde las cuentas serían ajustadas. En el santuario de poder de Dionisio, con las vistas de la ciudad como testigos silenciosos, la farsa de Víctor Luján llegó a un final patético. No hubo necesidad de un interrogatorio prolongado. Frente a la lógica implacable de Elisa, que detalló calmadamente cómo la cláusula fue insertada en una versión tardía del contrato, y bajo la mirada gélida de Dionisio, Víctor se derrumbó. Confesó todo en una torrente de excusas y autocompasión. El soborno de una aseguradora rival que quería sabotear el acuerdo, la promesa de un pago sustancioso que usaría para cubrir deudas de inversiones fallidas, su certeza de que nadie, y ciertamente no una analista junior, notaría la trampa. Su confesión no fue la de un hombre arrepentido, sino la de un jugador que apostó todo y perdió. Sin una palabra, Dionisio tomó el teléfono y llamó al jefe de seguridad. «Tenemos un asunto para la policía», dijo, la voz desprovista de cualquier emoción. Tras la salida de Víctor, escoltado por la seguridad, un silencio pesado se instaló entre Dionisio y Elisa. El CEO, antes un gigante de arrogancia, ahora parecía más pequeño, sentado en su gran silla de cuero, visiblemente conmocionado. Miró a la joven frente a él, la mujer que salvó su legado, y hizo la pregunta que lo consumía. «¿Por qué?», preguntó, la voz casi un susurro. «¿Por qué arriesgaste tu carrera, tu reputación, por mí? ¿Por la empresa?». Fue entonces cuando Elisa, con una dignidad triste, le contó la historia de su padre. Habló de la pequeña empresa, del contrato, de la ruina y de la promesa silenciosa que se hizo a sí misma. Mientras Dionisio escuchaba, la historia de Elisa se convirtió en un espejo. Vio en su propio desprecio por los detalles el mismo tipo de arrogancia que había destruido a la familia de ella. En ese momento no veía más a una empleada. Veía a una mujer de valentía extraordinaria, una guardiana de la memoria y una heroína improbable que lo había salvado no solo de un desastre financiero, sino de sí mismo. En ese momento, en la quietud de su oficina,
Dionisio Robles tomó la decisión más importante de su carrera. Miró a Elisa, no más como una empleada, sino como la personificación de la conciencia que su empresa había perdido. El puesto de director legal, como existía, está extinto a partir de hoy, declaró, la voz resonando con una nueva autoridad, nacida de la humildad. Su función era encontrar lagunas, ganar a cualquier costo. Lo que necesitamos no es un guerrero, sino un guardián. Se levantó y caminó hacia ella. Elisa Paredes, estoy creando un nuevo puesto en Robles Edificaciones, un cargo con poder de veto sobre cualquier contrato que esta empresa firme. Reportarás directamente a mí y tu única lealtad será hacia la integridad. Me gustaría ofrecerte el cargo de directora de integridad contractual. No era una promoción, era una revolución. Estaba entregando las llaves de su reputación a la mujer que, horas antes, ni siquiera sabía su nombre. Armada con la confesión grabada de Víctor y la prueba irrefutable del fraude, Robles Edificaciones volvió a la mesa de negociaciones, pero esta vez, con una nueva aseguradora y una nueva actitud. La dinámica era completamente diferente. Elisa, sentada junto a Dionisio, ya no como una asistente silenciosa, sino como una estratega principal, lideró el escrutinio del nuevo contrato. Su atención obsesiva a los detalles, antes vista como una peculiaridad de una empleada junior, era ahora el arma más grande de la empresa. Diseccionó cada cláusula, cuestionó cada término, asegurando una protección de hierro para el proyecto de la torre. El resultado fue un triunfo doble. No solo obtuvieron una póliza más fuerte y sin trampas, sino que la nueva posición de fuerza les permitió negociar un premio millones de dólares más barato. La integridad de Elisa no solo salvó a la empresa de la ruina, la hizo más rica y más fuerte. Meses después, en la ceremonia de inicio de la construcción de la Torre Centinela, el sol brillaba sobre un nuevo comienzo. Dionisio Robles subió al podio, no con la arrogancia de antes, sino con la gratitud de un hombre que había sido salvado del borde del precipicio. Habló sobre la importancia de cimientos fuertes y luego, para sorpresa de todos, llamó a Elisa al escenario. «Esta torre tendrá el acero más fuerte y el concreto más resistente», dijo al micrófono. «Pero su cimiento más fuerte no está en el suelo, está aquí». Se volvió hacia Elisa. «Ella nos enseñó que el diablo está, de hecho, en los detalles». Luego le entregó la pluma de oro. «Pero, gracias a ti, Elisa, ahora sabemos que la salvación también está». A veces, una sola persona, movida por el coraje, puede cambiar el curso de un imperio. El viaje de Elisa nos inspira a creer en el poder de nuestra propia voz, no importa cuán pequeños nos sintamos. Si crees que la integridad es la base de todo gran legado, sigue nuestro canal. Únete a nosotros para más historias que celebran a los héroes improbables que se atreven a desafiar el sistema. El ascenso de Elisa Paredes de analista junior a directora de integridad contractual fue celebrado por la mayoría en Robles Edificaciones como un cuento de hadas corporativo. Pero para la vieja guardia, los ejecutivos que habían prosperado bajo el régimen pragmático y a veces éticamente flexible de Víctor Luján, la historia era una película de terror. La nueva posición de Elisa, con su poder de veto y línea directa con el CEO, era una amenaza directa a sus bonos, sus atajos y su modo de vida. En almuerzos secretos y conversaciones de pasillo, la semilla del resentimiento comenzó a germinar. «Esa chica», decía un director de operaciones, «nos ahogará en burocracia e idealismo. No entiende cómo funciona el mundo real». No la veían como una salvadora, sino como una usurpadora ingenua, una santa de yeso cuya pureza amenazaba con exponer los pecados convenientes de todos los demás, y decidieron, en un pacto no hablado,
que todos los santos, eventualmente, necesitan que se revelen sus pies de barro. La primera ofensiva fue una guerra de susurros. La conspiración, liderada por un vicepresidente senior llamado Matías, un antiguo protegido de Víctor, era sutil y venenosa. Comenzaron a minar la autoridad de Elisa con elogios falsos y dudas sembradas. Elisa tiene una atención increíble a los detalles, claro, decía Matías en reuniones, pero debemos tener cuidado de que su microgestión no retrase nuestros cronogramas. Para los empleados juniors, pintaban un cuadro diferente, el de una colega que tuvo suerte y que no tenía la experiencia para liderar. Al mismo tiempo, iniciaron una cacería de brujas secreta, contratando a un investigador para rastrear cada rincón del pasado de Elisa. Necesitaban un arma, una sola mancha en su historial impecable, que pudieran usar para probarle a Dionisio que su nueva santa patrona era, en realidad, una fraude. Después de semanas de callejones sin salida, el investigador encontró lo que buscaban. No era un crimen, ni un gran escándalo, pero algo que, en las manos adecuadas, podía torcerse en un arma de destrucción de 1900. Reputación. Durante su segundo año en la universidad, en el apogeo de la crisis financiera de su familia, tras el colapso del negocio de su padre, Elisa había trabajado durante 6 meses como camarera en un bar de póker de lujo. El lugar era legal, pero frecuentado por una clientela dudosa. Ella tomó el empleo para pagar las facturas médicas de su padre, renunciando tan pronto como consiguió un puesto en un bufete de abogados. Para Elisa era un recuerdo de tiempos difíciles, un testimonio de su resiliencia. Pero para Matías y sus aliados era la munición perfecta. La guardiana de la integridad, la joven que reportaba directamente al CEO, había trabajado en un antro de juegos de azar y personajes oscuros. Tenían la mancha. Ahora, solo necesitaban encontrar el momento adecuado para usarla. El ataque de Matías fue una obra maestra de cobardía y manipulación. No confrontó a Dionisio. En cambio, filtró anónimamente la información a un influyente columnista de negocios, conocido por su tono escéptico y por olfatear escándalos. La nota, publicada en un portal de noticias financieras, estaba redactada con un veneno sutil. No acusaba a Elisa de ningún delito, lo que la hacía legalmente a prueba de balas. En cambio, planteaba preguntas sobre la sorprendente falta de experiencia de la nueva directora de integridad de Robles Edificaciones, y en su párrafo final revelaba su pasado poco conocido, trabajando en un establecimiento de juegos de azar de reputación dudosa. El Sindos artículo cuestionaba con una falsa preocupación si una persona con tales asociaciones pasadas era la elección más prudente para supervisar la ética de un imperio de $1.000 millones. La semilla de la duda había sido plantada en el suelo fértil del mundo corporativo. La noticia se extendió por la empresa como un virus. Susurros seguían a Elisa por los pasillos. Miradas de juicio la encontraban en el ascensor. La admiración que había conquistado comenzó a erosionarse por la duda. La noticia llegó a Dionisio a través de una avalancha de llamadas de miembros del consejo, todos expresando su profunda preocupación. Este era el verdadero desafío para el nuevo Dionisio. El hombre que era antes, obsesionado con la imagen y la reputación impecable de su empresa, habría visto a Elisa como un problema, una complicación a gestionar o más probablemente a eliminar. Habría sucumbido a la presión, pero al leer el artículo, la única emoción que Dionisio sintió fue una furia gélida y protectora. No vio a una empleada problemática, vio a una buena mujer siendo blanco de una campaña de difamación orquestada por los mismos gusanos que estaba intentando purgar de su empresa. Convocó a Elisa a su oficina de inmediato. Ella entró, el rostro pálido pero la postura digna,
esperando lo peor, lista para ofrecer su renuncia para proteger a la empresa. En lugar de encontrar a un jefe decepcionado, encontró a un aliado furioso. «Leí el artículo», dijo él, la voz baja y controlada. «Solo tengo una pregunta, Elisa. ¿Es verdad?» Con una calma que le costó cada gramo de su fuerza, ella contó la historia completa. La enfermedad de su padre, la bancarrota, la necesidad desesperada de pagar las cuentas, el trabajo que aceptó por supervivencia, no por elección. Dionisio la escuchó en silencio. Cuando terminó, se levantó, caminó hacia ella y, por primera vez, su expresión contenía algo paternal. «Lo que veo aquí no es una mancha en tu carácter, Elisa», dijo con firmeza. «Es una medalla de honor. Muestra a qué profundidades llegaste para proteger a tu familia, y vamos a asegurarnos de que todos lo sepan. Prepárate, vamos a contraatacar». La estrategia de Dionisio no fue la de un CEO, sino la de un padre y un mentor. En su oficina, con Elisa y su jefa de comunicaciones, descartó las tácticas estándar. «No vamos a emitir una negación», dijo, «porque no hay nada que negar. No vamos a demandar por difamación, porque eso solo le daría más oxígeno a la mentira». Se volvió hacia Elisa, cuyos ojos aún mostraban el dolor del ataque. La única manera de combatir una narrativa tóxica es con una historia más fuerte y más verdadera, tu historia. El plan era audaz y arriesgado. En lugar de ocultar el pasado de Elisa, lo celebrarían. Convocarían una conferencia de prensa no para defenderse, sino para definirse, transformando lo que los enemigos veían como una debilidad en la mayor fortaleza de Elisa. Iban a tomar el arma apuntada hacia ellos y girarla contra sus atacantes. La conferencia de prensa fue un evento abarrotado. La prensa de negocios, olfateando sangre, acudió en masa. Dionisio subió al podio, pero solo para hacer la introducción. «No estoy aquí hoy para hablar de contratos o edificios», comenzó. «Estoy aquí para hablar de carácter. La fuerza de esta empresa no está en su balance, sino en personas como la mujer que voy a presentarles». Y entonces, para sorpresa de todos, se dio el escenario a Elisa. Frente a las cámaras, ella contó su historia. Con una honestidad que desarmó la sala, habló sobre la ruina de su padre, la crisis financiera de su familia y el trabajo en el bar de póker. «Sí, trabajé en ese lugar», dijo, la voz firme. «Serví bebidas y limpié mesas para poder pagar los cuidados médicos de mi padre. No me avergüenzo de mi pasado, estoy orgullosa de él, porque fue él quien me enseñó el verdadero costo de un contrato mal leído. Fue él quien me dio la obsesión por la verdad, que hoy es la base de mi trabajo. La pregunta no es ¿qué hice para sobrevivir? La pregunta es ¿qué tipo de cultura corporativa ataca la lealtad de una hija a su familia como si fuera un defecto de carácter? El efecto fue inmediato y abrumador. La historia de Elisa, de resiliencia y devoción filial, la transformó instantáneamente de una figura cuestionable en una heroína corporativa. La narrativa dio un giro de 180 grados. El columnista que publicó la nota original fue inundado de críticas. En sus oficinas, Matías y sus conspiradores vieron la transmisión, el pánico grabado en sus rostros. El arma que habían disparado no solo falló en acertar el blanco, había rebotado y ahora volaba de regreso hacia ellos. Su ataque sutil había dado a Elisa una plataforma nacional para contar una historia mucho más poderosa que el chisme que habían plantado. La puerta de la oficina de Dionisio se abrió. Su secretaria entró. «Señor», dijo, «el periodista que publicó la historia está en la línea 1. Dice que tiene el nombre de su fuente anónima y le gustaría ofrecérselo a cambio de una entrevista exclusiva».
La caída de Matías y sus aliados fue tan rápida como el ascenso de Elisa. Armado con el nombre de la fuente, confirmado por el periodista, Dionisio no hizo un espectáculo público. Optó por una ejecución corporativa, fría y silenciosa. Convocó a Matías y a los dos directores involucrados a su oficina. Entraron, intentando proyectar una confianza que no sentían, preparados para negarlo todo. Dionisio no les dio la oportunidad. Sobre su escritorio estaban las transcripciones de sus conversaciones con el periodista y los registros del pago al investigador privado. Construí esta empresa sobre una base de riesgo calculado y ambición, dijo Dionisio, la voz calma, pero con un peso de granito. Pero de ahora en adelante será reconstruida sobre una base de integridad. Y para los arquitectos de la traición no hay lugar en esta nueva estructura. No los despidió por deslealtad hacia él. Los despidió por violar el nuevo y más sagrado código de conducta de la empresa, el respeto fundamental por sus colegas. Tras la purga, una nueva atmósfera de tranquilidad y respeto se instaló en Robles Edificaciones. La conspiración, que pretendía aislar y destruir a Elisa, había, irónicamente, solidificado su autoridad de manera incuestionable. Ya no era solo la protegida del CEO. Era una líder que había enfrentado una campaña de difamación y salido del otro lado más fuerte, con su integridad no solo intacta, sino resplandeciente. En una conversación privada, Dionisio la miró con una admiración que trascendía la de un jefe por un empleado. «Me enseñaste una lección, Elisa», admitió. «Mi primera reacción habría sido una guerra total, tribunales, destrucción. Tú enfrentaste la mentira con tu verdad, de manera abierta y vulnerable. Es una forma de poder mucho más auténtica». En ese momento, el vínculo entre ellos se profundizó. Ya no era sobre un mentor y su protegida, sino sobre dos socios, dos pilares que juntos sostendrían el nuevo alma de la empresa. Con los enemigos internos neutralizados y el equipo unido por un nuevo sentido de propósito, el enfoque total pudo finalmente regresar a la Torre Centinela. El proyecto, que había sido el escenario de tanto drama y conflicto, ahora se había convertido en un símbolo de un nuevo comienzo. Las reuniones de planificación, antes tensas y jerárquicas, se volvieron colaborativas. Elisa, con su autoridad ahora incuestionable, revisaba cada contrato, no como una cazadora de errores, sino como una guardiana de la promesa que se habían hecho a sí mismos. Y Dionisio, un líder transformado, escuchaba las opiniones de sus ingenieros y arquitectos con una atención que nunca había tenido antes. Las crisis, la cláusula fraudulenta, la conspiración, no habían sido distracciones, habían sido el fuego de la forja, el proceso necesario para purificar el metal, eliminar las impurezas y asegurar que el legado que estaban construyendo fuera, de hecho, tan fuerte en su carácter como lo sería en su estructura. La paz en Robles Edificaciones era una construcción nueva y, como se vería, frágil. En una tarde, la tranquilidad fue rota por la llegada de una figura del pasado más oscuro de Dionisio. Adrián Robles, su hermano menor, entró en el vestíbulo de la empresa como si fuera el dueño del lugar. Era el opuesto al nuevo Dionisio. Ostentación en su traje de diseñador, una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos calculadores. El narrador nos cuenta la historia de su ruptura. Años atrás, en la división de la herencia de su padre, un Dionisio, en su apogeo de arrogancia e impiedad, usó una laguna legal para expulsar a su hermano de la empresa familiar, consolidando todo el poder para sí mismo. Adrián, amargado, esperó años por una oportunidad, por una señal de debilidad. Y al leer sobre la humanización de la empresa y el ascenso de una limpiadora glorificada,
olió sangre en el agua. El reencuentro en la oficina de Dionisio fue un duelo de silencios y resentimientos. Adrián no perdió tiempo con formalidades. Arrojó una carpeta de documentos sobre el escritorio. He estado releyendo el acuerdo de sociedad original de papá, dijo, el veneno en su voz endulzado por una sonrisa. Y encontré algo fascinante. Una cláusula que estipula que cualquier cambio fundamental en la filosofía de negocios de la empresa sin el consentimiento de ambos herederos invalida la estructura de control. Hizo un gesto a su alrededor. ¿Y qué tenemos aquí? Una directora de integridad con poder de veto, una obsesión por proyectos de caridad en lugar de ganancias. Eso me parece un cambio bastante fundamental. Se inclinó, saboreando el momento. Papá construyó esta empresa con uñas y dientes, no con abrazos y comités de ética, Dionisio. Traicionaste su memoria, y estoy aquí para reclamar mi parte. El ataque de Adrián fue brillante en su crueldad. No solo estaba atacando a la empresa, estaba atacando el núcleo de la transformación de Dionisio, usando la memoria de su padre como arma. El antiguo Dionisio habría respondido con un ejército de abogados, con una guerra de aniquilación. Pero lo que el nuevo Dionisio hizo fue algo que sorprendió incluso a sí mismo. Tomó la carpeta, se levantó y caminó hacia la oficina contigua, la de Elisa. Puso el problema sobre su escritorio, no como un rey dando una orden, sino como un socio buscando consejo. Este es un ataque a la integridad de esta empresa, dijo, la voz pesada, pero nace de un pecado de mi pasado. Fui implacable con él. Ahora él está usando mis propias tácticas antiguas contra mí. Miró a Elisa, su directora de integridad. ¿Cómo defendemos nuestra nueva alma, Elisa, sin convertirnos en los monstruos que éramos antes? Elisa sintió el peso de la confianza que Dionisio depositó en sus hombros. Este no era un problema contractual, era un nudo de dolor familiar, atado con hilos de resentimiento y culpa. Pasó 2 días inmersa en los antiguos estatutos de la empresa y en la historia de la pelea de los hermanos. Cuando finalmente regresó a la oficina de Dionisio, su conclusión fue clara y audaz. Si luchamos con él en el campo de batalla legal, ganaremos, dijo. Pero el costo será alto. La prensa, la exposición de viejas heridas, eso envenenaría la nueva cultura que estamos construyendo. Lo miró con firmeza. Adrián está usando la memoria de su padre como una espada. No vamos a pelear con él en el pasado, Dionisio. Lo forzaremos a enfrentarnos en el presente. Vamos a probar que la nueva filosofía que él burla no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que esta empresa ha tenido jamás. El plan de Elisa fue una obra maestra de estrategia empática. En lugar de una carta de sus abogados, Dionisio envió una invitación personal a Adrián para una reunión del consejo familiar, una antigua formalidad que su padre había instituido y que no realizaban en años. Adrián llegó, acompañado de su abogado, esperando una negociación hostil. En cambio, encontró a 1902 Dionisio y Elisa solos, en una sala de reuniones más pequeña e íntima. No había abogados, solo una oferta. «Tienes razón, Adrián», comenzó Dionisio, un acto de desarme que sorprendió a su hermano. «Fui implacable contigo en el pasado y, en mi arrogancia, me desvié de los valores que nuestro padre nos enseñó». Luego presentó la propuesta de Elisa, la creación de un nuevo Consejo Delegado Familiar, con el propósito de supervisar los brazos filantrópicos de la empresa. «Me gustaría ofrecerte la copresidencia de este consejo a mi lado. Si tu verdadera preocupación es honrar el legado de nuestro padre, entonces ven, ayúdame a hacerlo de la manera correcta». La contraoferta dejó a Adrián sin palabras. Había venido preparado para una guerra de trincheras, para una lucha por acciones y control.
No estaba preparado para una invitación a la virtud. El jaque mate de Elisa y Dionisio no fue legal, fue moral. Si Adrián rechazaba la oferta, su máscara caería, revelando a todos que su cruzada por el legado del padre era solo una fachada para su codicia y venganza. Perdería toda su influencia. Si aceptaba, sería forzado a participar en el mismo mundo de ética y compasión que tanto despreciaba. Su capacidad de ataque neutralizada por la responsabilidad. Por primera vez en años, el encantador y calculador Adrián Robles no sabía qué decir. Había subestimado a su hermano. El nuevo Dionisio, guiado por la sabiduría de Elisa, ya no luchaba con fuerza bruta, sino con la elegancia de la integridad. Adrián, el maestro de la manipulación, se encontró del otro lado del tablero, sin movimientos posibles. Cada fibra de su ser quería rechazar la oferta, burlarse de la idea de un consejo delegado y continuar su guerra. Pero miró el rostro tranquilo de su hermano y a la mujer serena a su lado y vio que no había brechas en su defensa. Habían construido una fortaleza moral. En un acto de autopreservación calculada, eligió el único camino que le permitía salvar las apariencias. Con una sonrisa forzada, retiró la carpeta de la mesa. «Parece que te juzgué mal, hermano», dijo, el actor asumiendo su papel final. «Me alegra ver que estás tomando en serio el legado de papá. Siendo así, no veo necesidad de litigar». No aceptó la oferta del consejo, pero retiró su amenaza. Fue una retirada, no una rendición, pero para Dionisio fue una victoria silenciosa. Tras la partida de Adrián, un silencio pensativo llenó la sala. «No ha cambiado», dijo Dionisio, más para sí mismo que para Elisa, «pero tú lo forzaste a jugar un juego diferente». Elisa, sin embargo, ofreció una perspectiva final y sabia. «Tal vez no haya cambiado», dijo, «pero la verdad es que su ataque, por malicioso que fuera, lo forzó a confrontar la forma en que lo trataste en el pasado. De alguna manera, esta crisis era necesaria. Era el último fantasma que necesitabas enfrentar para liberarte completamente de quien eras antes». Dionisio la miró, maravillado una vez más por su capacidad de encontrar la lección en la herida. Tomó el teléfono y dejó un mensaje para su hermano. «La oferta para el consejo sigue en pie. La puerta siempre estará abierta». Meses después, en la cima de la Torre Centinela, casi terminada, Dionisio y Elisa miraban el horizonte de la Ciudad de México. El viento soplaba, pero ellos estaban firmes. Habían enfrentado la corrupción, la difamación y los fantasmas de la familia. Y habían salido del otro lado, no solo ilesos, sino más fuertes y más unidos. La torre, que antes era un monumento a la arrogancia de un hombre, se había convertido en un símbolo de la resiliencia y la integridad de un equipo, de una nueva familia. El legado de Dionisio estaba seguro, no porque lo protegiera con muros, sino porque lo reconstruyó con la ayuda de otros, sobre la base inquebrantable de la verdad. Construir un futuro mejor, ya sea un edificio o un carácter, requiere coraje para enfrentar las fallas del pasado y la determinación de hacer lo correcto, incluso cuando es el camino más difícil. El viaje de Elisa y Dionisio es un testimonio de ese poder. Si te inspiras en historias sobre reconstrucción y la fuerza de la integridad, sigue nuestro canal. Únete a nosotros para más narrativas que prueban que la base más fuerte de todas es un propósito noble. El viaje de Robles Edificaciones fue una serie de pruebas, cada una poniendo a prueba un aspecto diferente del carácter de sus líderes. Comenzó como una prueba de integridad, escondida en la letra pequeña de un contrato. Evolucionó a una prueba de resiliencia,
librada en los tribunales de la opinión pública contra una campaña de difamación, y terminó como una prueba de perdón y sabiduría, enfrentando los fantasmas de un pasado familiar doloroso. La historia nos muestra que construir un legado significativo no es un camino recto, sino una escalada a través de múltiples desafíos, donde cada crisis superada no solo nos fortalece, sino que también purifica nuestro propósito y revela la verdadera naturaleza de nuestra fuerza interior. El símbolo de la Torre Centinela, el gran proyecto de Dionisio, sirve como la metáfora final. Una estructura de tal magnitud requiere una base impecable para no colapsar bajo su propio peso. La historia nos enseña que lo mismo aplica a cualquier gran emprendimiento humano, ya sea una empresa o una vida. La corrupción de Víctor, la conspiración de Matías y el resentimiento de Adrián eran todas grietas peligrosas en la base moral de la empresa. El papel de Elisa no fue solo el de una analista, sino el de una ingeniera de integridad que inspeccionó esa base, expuso sus fallas y la reconstruyó sobre el cimiento inquebrantable de la verdad, asegurando que el gran legado de Dionisio pudiera, de hecho, resistir la prueba del tiempo. Al final, esta es una oda a los pequeños héroes, a las voces que el mundo a menudo se niega a escuchar. La historia es escrita por los Dionisios, los líderes carismáticos cuyos nombres adornan los edificios. Pero el curso de la historia es frecuentemente alterado por las Elisas, las personas calladas, diligentes y aparentemente insignificantes que, en un momento crucial de elección entre el silencio y el coraje, eligen el coraje. La saga de Elisa Paredes es un poderoso recordatorio de que ninguna posición es demasiado pequeña para tener un gran impacto y que la integridad de un solo individuo puede, de hecho, convertirse en la base sobre la cual el futuro de un imperio es salvado y reconstruido. La saga de Robles, Edificaciones, es también una redefinición de lo que significa la lealtad. Víctor Luján, en su posición de poder, practicaba una lealtad hacia sí mismo, una fidelidad a su propia codicia que lo llevó a traicionar a la empresa que juró proteger. Elisa, por el contrario, demostró la forma más elevada y difícil de lealtad. Su lealtad no era hacia su jefe, a quien desafió directamente, sino hacia los principios de integridad y el bienestar de la organización en su conjunto. La historia nos enseña que la verdadera lealtad no es la obediencia ciega a la jerarquía, sino la fidelidad inquebrantable a la verdad y a los valores fundamentales, incluso si eso significa arriesgarlo todo para proteger a la institución de sus propios líderes. El diablo está en los detalles. La frase, un cliché en el mundo de los negocios, se convierte en el corazón pulsante de esta narrativa. El viaje de Dionisio es el de un hombre que vivía en un mundo de visiones grandiosas, pero que estaba ciego a las pequeñas verdades que sostenían su imperio. Aprendió, de la manera más dura posible, que la arrogancia de ignorar la letra pequeña puede ser el camino más corto hacia la catástrofe. La historia es una advertencia poderosa. En nuestros proyectos, en nuestras relaciones y en nuestras vidas, son a menudo los detalles aparentemente insignificantes. Una cláusula olvidada, una preocupación no escuchada, un pequeño acto de valentía, los que tienen el mayor poder para salvarnos o destruirnos. Al final, la transformación de Dionisio nos ofrece un nuevo modelo de liderazgo. Comienza como un líder que se rodea de aduladores y desprecia las voces disidentes. Termina como un líder que eleva a la cuestionadora, la detallista, la portadora de malas noticias, a su posición de mayor confianza.
Aprende que la fuerza de un líder no se mide por su capacidad de tener todas las respuestas, sino por su sabiduría para escuchar a aquellos que hacen las preguntas difíciles. La salvación de su legado no vino de su propia genialidad, sino de su humildad final al reconocer y celebrar la genialidad de una empleada que antes apenas habría notado. Y esa es la marca del verdadero poder, la valentía de valorar la verdad, no importa cuán humilde sea el mensajero. Esta es también una historia sobre la naturaleza del riesgo. Dionisio Robles era un maestro del riesgo calculado, un hombre que construyó su fortuna apostando fuerte en proyectos ambiciosos. Sin embargo, era reacio al único riesgo que realmente importaba, el riesgo moral. Elisa, por otro lado, arriesgó todo lo que tenía, su empleo, su futuro, su reputación, no por una ganancia financiera, sino por un principio. Su viaje nos enseña que en cualquier emprendimiento, los mayores peligros no son las fluctuaciones del mercado o las estrategias de los competidores, sino los pequeños compromisos éticos que hacemos en el camino. El mayor riesgo que una organización o un individuo puede correr es el de perder su propia alma en nombre del progreso. El legado es otro tema central, explorado a través del contraste entre dos padres. El padre de Elisa dejó un legado de fracaso financiero, pero también uno de integridad, una memoria tan poderosa que inspiró a su hija a salvar un imperio. Dionisio, por su parte, estaba a punto de dejar un legado de éxito monumental, construido sobre una base de negligencia que lo llevaría a la ruina. La historia nos ofrece una perspectiva conmovedora. El carácter que transmitimos a nuestros hijos, los valores que sembramos en sus corazones, son una herencia mucho más poderosa y duradera que cualquier fortuna o imperio. El padre de Elisa, en su fracaso, le dio a su hija la fuerza para convertirse en una heroína. Dionisio, en su éxito, casi se legó a sí mismo la deshonra. Al final, la saga de la Torre Centinela se resume en una verdad simple y poderosa. En un mundo cada vez más complejo, inundado de información y contratos de cientos de páginas, la habilidad más rara y valiosa no es la genialidad de tener una gran visión, sino el coraje de prestar atención. La salvación de Robles Edificaciones no vino de una estrategia de negocios brillante o de un equipo de abogados costosos. Vino de una sola empleada junior que, motivada por la memoria de un dolor pasado, decidió hacer su trabajo con una diligencia extraordinaria. Es un recordatorio de que, a menudo, las soluciones a nuestros mayores problemas no están en ideas grandiosas, sino en el simple y humilde acto de leer la letra pequeña. La historia nos presenta dos contratos, símbolos de dos mundos opuestos. El primero, la póliza de seguro fraudulenta, representa el lado oscuro de los negocios. Un acuerdo de inmenso valor financiero, pero construido sobre una base de engaño, diseñado para fallar. El segundo, el nuevo contrato que Elisa firma en la ceremonia final, representa el ideal. Un acuerdo construido sobre la transparencia, la diligencia y la integridad. La narrativa nos recuerda que, en nuestras vidas, estamos constantemente firmando contratos, ya sean literales o metafóricos, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en nuestras promesas a nosotros mismos. El viaje de Elisa es un poderoso argumento para la necesidad de leer la letra pequeña de esos pactos, para asegurarnos de que nuestras vidas y nuestros legados estén construidos sobre acuerdos de verdad y respeto, y no sobre las arenas movedizas de la conveniencia y el engaño. La arrogancia es el verdadero antagonista de esta historia, una fuerza más destructiva que cualquier villano de carne y hueso. Fue la arrogancia de Dionisio la que lo llevó a despreciar los detalles que sostenían su imperio.
Fue la arrogancia de Víctor la que lo hizo creer que su trampa nunca sería descubierta por alguien que consideraba inferior. En ambos casos, la arrogancia no era una señal de fuerza, sino una forma de ceguera autoimpuesta, una negativa a ver las vulnerabilidades y las verdades inconvenientes. La victoria de Elisa, por lo tanto, fue la victoria de la humildad. Ganó porque fue la única en la sala dispuesta a hacer el trabajo humilde de leer, verificar y cuestionar, demostrando que la verdadera visión no pertenece a quienes se sientan en la cima, sino a aquellos que tienen la humildad de inspeccionar los cimientos. Al final, esta es una saga sobre el poder de una sola voz. Elisa comienza la historia como una figura silenciosa, atormentada por la memoria de un padre que no cuestionó, que no vio. Su viaje es el de encontrar el coraje para romper ese ciclo de silencio. El clímax de la historia no es una batalla física, sino un acto de habla, un grito de advertencia en una sala de poder. Ese único grito, nacido de la integridad y del dolor del pasado, fue más poderoso que un ejército de abogados y más valioso que un contrato de $1.000 millones. Es la lección final y más inspiradora. Nunca subestimes el poder de tu propia voz cuando está al servicio de la verdad. Incluso si tiembla, incluso si parece pequeña en medio del ruido del mundo, una sola voz, en el momento adecuado, tiene el poder de detener imperios y construir legados. La narrativa nos ofrece una profunda lección sobre las diferentes naturalezas del poder. El poder de Dionisio, al principio, era un poder de mando, basado en el miedo y la autoridad de su cargo. Era un poder que podía despedir, humillar e imponer su voluntad, pero que se mostró frágil e ineficaz para inspirar lealtad o percibir la verdad. El poder de Elisa, en contraste, era el poder de la integridad. No tenía un cargo, no tenía autoridad, pero su convicción en la verdad y su coraje para expresarla se mostraron como una fuerza capaz de derribar un imperio. La historia nos enseña que la autoridad más duradera no proviene del cargo que ocupamos, sino de los principios que defendemos. El poder de intimidar es pasajero, pero el poder que surge del coraje moral es la única fuerza verdaderamente capaz de cambiar el mundo. Esta es también una historia sobre dos legados. El legado de don Armando, construido a lo largo de una vida, era uno de innovación con conciencia, un testimonio de que el éxito y la ética pueden y deben ir de la mano. El legado que César estaba construyendo, por otro lado, era uno de crecimiento a cualquier costo, un coloso con pies de barro, hueco por dentro. La fusión fallida y la posterior asociación representan la lección final. El verdadero éxito no es la conquista de uno por el otro, sino la fusión del mejor de ambos mundos. Es la unión de la ambición con la ética, de la innovación con la responsabilidad, demostrando que el legado más poderoso no es el que dejamos en números, sino en la cultura y los valores que inspiramos. Al final, la historia nos ofrece una distinción crucial entre mirar y verdaderamente ver. Los mejores abogados de la ciudad y el propio Dionisio miraron el contrato, vieron las palabras, las páginas, la firma. Pero fue solo Elisa, con los ojos de su alma marcados por el dolor del pasado, quien logró verdaderamente ver el peligro que se escondía a la vista de todos. Su viaje nos enseña que la verdadera visión no es una función de la óptica, sino de la atención y la intención. En un mundo que nos anima a pasar los ojos rápidamente por todo, ella es un llamado a la profundidad, a la lectura atenta no solo de documentos, sino de las situaciones y las personas en nuestras vidas. Porque los detalles más importantes son, a menudo, los que requieren que nos detengamos y realmente veamos.
La redención de Dionisio es otro pilar central de la narrativa. Su transformación no fue un único momento de epifanía, sino un proceso continuo y activo. No bastó con admitir el error. Tuvo que corregirlo de manera visible y radical. La designación de Elisa para un cargo de poder no fue solo un acto de gratitud, sino un acto de penitencia, una reestructuración de su propio universo de poder para poner la integridad en el centro. La historia nos muestra que la redención no se trata de ser perdonado, sino de volverse digno de perdón a través de acciones consistentes. Es la prueba de que el cambio real requiere más que una disculpa. Requiere la humildad de reconstruirse. Al final, el verdadero legado de la Torre Centinela no será su altura o la belleza de su diseño. El verdadero legado es la historia de su fundación, una historia de cómo la arrogancia de un líder casi llevó su sueño a la ruina y de cómo la integridad de una empleada insignificante lo salvó. La torre de acero y vidrio se alzará como un símbolo del poder y la ambición de un hombre, pero su cimiento invisible, la historia que se contará en sus pasillos, será un memorial eterno al coraje, a la atención a los detalles y a la verdad, demostrando que la forma en que construimos es al final mucho más importante que lo que construimos. La memoria del padre de Elisa es el hilo conductor silencioso de toda la narrativa. Su historia, una tragedia de confianza traicionada, se convirtió en la armadura y el arma de su hija. Esto nos enseña una lección conmovedora sobre cómo nuestros dolores y traumas pasados, aunque dejen cicatrices, también pueden convertirse en nuestras mayores fuentes de fuerza y sabiduría. La herida de Elisa le dio una visión que nadie más poseía. Transformó el legado de fracaso de su padre en un catalizador para un triunfo de integridad, demostrando que las experiencias más dolorosas de nuestro pasado pueden equiparnos de manera única para ser los héroes de nuestro propio futuro. En contraste, la figura de Víctor Luján sirve como un cuento de advertencia sobre la traición de la confianza. Como director jurídico, era el guardián de las puertas, el hombre encargado de proteger a la empresa de peligros externos. Su corrupción fue, por lo tanto, el peor tipo de traición, la que viene desde dentro. Nos recuerda que las mayores amenazas a cualquier organización o relación a menudo no son los enemigos que enfrentamos, sino la lenta erosión de la integridad de aquellos en quienes más confiamos. Su caída es una afirmación poderosa de que la lealtad a los principios debe siempre superar la lealtad a las personas, y que aquellos que abusan de posiciones de confianza terminarán siendo consumidos por su propia duplicidad. Al final, esta es una historia que celebra la vigilancia. En un mundo que nos empuja hacia la velocidad y la conveniencia, el viaje de Elisa es un llamado a la desaceleración, a la diligencia y al examen cuidadoso. La salvación de un imperio de $1.000 millones no vino de una idea genial o de una maniobra de mercado audaz, sino del trabajo lento, metódico y a menudo tedioso de una persona que se negó a tomar atajos. Es un recordatorio de que, aunque las grandes visiones pueden proyectar el futuro, es la atención meticulosa al presente, a los detalles de hoy, lo que asegura que ese futuro esté construido sobre una base sólida y verdadera. La historia nos ofrece una clase magistral sobre las diferentes manifestaciones de la fuerza. La fuerza de Dionisio, al principio, era expansiva y ruidosa, basada en su autoridad y en su reputación intimidante. Sin embargo, esa fuerza se reveló hueca y frágil ante la primera amenaza real a su integridad.
La fuerza de Elisa, en contraste, era silenciosa, interna y persistente. Era la fuerza de una convicción, la resiliencia de quien es movido por un propósito mayor. La narrativa nos enseña que la fuerza más auténtica y duradera no es la que se exhibe, sino la que se sostiene en la quietud de la propia conciencia, demostrando que un carácter sólido es una fortaleza más impenetrable que cualquier imperio corporativo. Esta es también una poderosa historia sobre segundas oportunidades. Dionisio Robles, en el apogeo de su poder, estaba a un paso de cometer un error que lo definiría para siempre como un líder negligente. La intervención de Elisa no fue solo una salvación para la empresa, fue una segunda oportunidad para él. Fue la oportunidad de alejarse del camino de la arrogancia y elegir el de la humildad, de reconstruir no solo su proyecto, sino a sí mismo. Es un recordatorio de que a veces los momentos que parecen ser nuestro fin, una crisis, una humillación, la exposición de una falla, son, en realidad, el universo ofreciéndonos un desvío, una oportunidad para recalcular la ruta y convertirnos en la persona que siempre debimos ser. Al final, el legado de la Torre Centinela trasciende su propia estructura física. La torre se alzará como un hito en el paisaje de la ciudad, un símbolo de poder e ingeniería, pero su verdadera historia, su legado invisible, será la de su fundación. Será la historia de cómo la integridad de una analista junior y la humildad recién descubierta de un CEO salvaron una obra maestra de la ruina. Es la prueba de que el carácter con el que construimos es infinitamente más importante que la grandiosidad de lo que construimos, porque la estructura más fuerte que podemos dejar para el futuro no está hecha de acero, sino de honor. La narrativa es, en su esencia, una exploración de cómo el pasado reverbera en nuestro presente. La sombra del padre de Elisa, una memoria de fracaso y dolor, se convirtió en la luz que la guió en su búsqueda de la verdad. El pasado arrogante de Dionisio, un fantasma que intentaba ignorar, se convirtió en el espejo que fue forzado a enfrentar para convertirse en un hombre mejor. La historia nos enseña que no podemos escapar de quienes fuimos, pero también nos ofrece la esperanza de que nuestro pasado no necesita ser nuestra prisión, puede ser nuestra escuela, y las lecciones aprendidas en nuestras derrotas más oscuras pueden convertirse en las herramientas que usamos para construir nuestras mayores victorias. Esta es una celebración de la importancia de aquellos que son considerados insignificantes. Elisa Paredes comenzó esta historia como una nota al pie en la gran narrativa de Robles Edificaciones. El sistema estaba diseñado para ignorarla. Sin embargo, fue su voz, su coraje y su diligencia los que salvaron a todos. La historia es un poderoso recordatorio de que en cualquier jerarquía, ya sea una empresa, una comunidad o una nación, la sabiduría y la verdad no residen exclusivamente en la cima. Están presentes en cada nivel, a menudo en las voces más silenciosas. Es un llamado para que todos nosotros, en nuestras posiciones de poder, tengamos la humildad de escuchar, y para que todos nosotros, que nos sentimos pequeños, tengamos el coraje de hablar. Al final, la historia de la Torre Centinela nos enseña que la firma más importante no es la que cierra un negocio de $1.000 millones, sino la que sella un compromiso diario con la integridad. El viaje de Elisa y Dionisio, de adversarios a socios, demuestra que la verdadera fuerza no se trata de nunca equivocarse, sino de tener el coraje de corregir el rumbo. Si esta saga sobre la fuerza de la integridad y el poder de una sola voz tocó tu corazón, ayúdanos a construir nuestra propia fundación de historias. Sigue nuestro canal y comparte este video
para que más personas puedan recordar que la salvación a menudo está en los detalles.